Bien, buenos días para todos y muchas gracias a ELAMI por esta invitación formulada a la Red Latinoamericana de Derecho Minero, quien gustosamente pues atiende este importante espacio de discusión y de diálogo en el ámbito de los retos que enfrenta la participación ciudadana en el sector minero en América Latina. En ese sentido, quisiera compartir pantalla para dar inicio a nuestro panel. Es posible, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, desde la Red Latinoamericana de Derecho Minero le damos la bienvenida a Paola Bermúdez Roldán de Ecuador, licenciada de la Universidad Católica de Guayaquil y socia directora de la firma de abogados Tessera Buró, con sede en Ecuador. A Cecilia González del Perú, licenciada en Derecho de la Universidad de Lima y socia abogada de la firma CMC Grau. A Ana Elizabeth Bastida, profesora titular del Centro de Derecho y Política Energética Petrolera y Minera de la Universidad de Dundee, abogada también. A Rafael Vergara Gutiérrez, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y socio abogado en la firma Carey y compañía. Ese es el panel que nos va a acompañar en esta mañana para abordar precisamente este tema relacionado con el reto de la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos mineros en América Latina y cómo lograr la construcción de esa confianza, cómo lograr esa generación de espacios de diálogo, ojalá espacios de diálogo tempranos con las comunidades, mediante los cuales se trate de construir esa confianza que no es fácil construir de inmediato, sino que lo vemos como un proceso permanente, una evolución continua entre los líderes comunitarios, entre precisamente las autoridades locales también, entre las empresas que ejecutan los proyectos y cómo vamos escalando en esa pirámide de construcción de confianza hasta tratar de obtener esa licencia social para operar. También el tema de la participación ciudadana en los proyectos mineros es un tema, yo diría, que es eje y transversal al sector minero de América Latina, comenzando especialmente pues desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Chile y Argentina, así como lo van a evidenciar nuestros panelistas en este espacio. En ese sentido, hemos estructurado este panel junto con la organización del AMI en tres preguntas ejes centrales. La primera de ellas, ¿cuál es la situación social en materia de participación ciudadana en los proyectos mineros de nuestros países? Vamos a empezar con la doctora Paola del Ecuador. Posteriormente, también vamos a conocer la perspectiva de Cecilia desde la situación en Perú, luego con Ana en Argentina y después terminamos con Rafael en Chile. En segundo lugar, vamos a hablar sobre cuál ha sido el contexto y la situación a la cual se ha enfrentado la participación ciudadana en los proyectos mineros a partir de la contingencia del COVID-19 y en su opinión, cuáles son las mejoras que se necesitan desde el punto de vista regulatorio en cada uno de sus países para fortalecer precisamente esos espacios de participación ciudadana en el marco de los proyectos mineros. Y en tercer lugar, que nos cuenten un caso en particular que ustedes conozcan sobre participación de comunidades que al final haya terminado en el beneficio o en el fortalecimiento de un proyecto minero en particular en cada una de sus jurisdicciones. Sin más preámbulo, entonces, les damos la bienvenida y damos inicio a la primera pregunta con Paola. Paola, entonces, ¿cuál es la situación que en este momento se vive en Ecuador en materia de participación ciudadana en los proyectos mineros? Adelante. Gracias, Milton. Buenos días con todos. Bueno, la definiría en una palabra, compleja. Creo que desde el boom minero, sin que exista paralelamente una ley de participación ciudadana en la época, sin una ley de consulta previa y sin regulación clara de consultas prelegislativas, que son distintas formas de participación previstas en la Constitución, aunado a los discursos dispersos, Ecuador alcanzó una conflictividad social destacada en Latinoamérica por actividades mineras.
Personalmente creo que no se dio la importancia debida como a todo el tema de configuración legislativa necesaria en materia de participación, y por ende esa relación comunitaria con el titular complicó la situación y en efecto la viabilidad de los proyectos. Reconozcamos que esta relación titular-comunidad y los distintos actores es una relación particular, es especial, individualizada, se define en un contexto distinto y no solo debe atender a un interés económico. Es importante basarnos en eso porque las consecuencias se vienen después y en Ecuador las tenemos sobre la mesa. Es importante destacar que en materia, pues ya a nivel de normativa ecuatoriana, nosotros desde el año 2008 tenemos una nueva constitución, una constitución socialista, llamémosle, es una constitución que reconoce a Ecuador como un estado de derechos y justicia social, y ello devino en que se ampliara un poco esta gama de derechos constitucionales, particularmente basándonos en el tema del derecho a la participación. Si bien es cierto, nuestra constitución anterior ya reconocía el derecho de participación, ese desarrollo del derecho se hizo mucho más efectivo a partir de esta Carta Magna del 2008. Es más, existe una disposición transitoria en esta constitución que definió y dispuso que se expida una ley orgánica de participación ciudadana, y es allá hacia donde voy a ir para poder establecer de alguna forma con mayor claridad y quizá objetivamente el tema de la participación ciudadana en el sector minero ecuatoriano. Dentro de nuestra ley de participación ciudadana actualmente vigente, se reconocen distintos mecanismos de participación. Entre ellos tenemos los mecanismos de participación directa, los mecanismos de democracia representativa y el mecanismo de participación comunitaria. Yo entiendo que a nivel regional debemos ser muy similares en esto, porque tenemos un tema cultural muy parecido. En efecto, me voy a referir ahora al mecanismo de participación comunitaria y al mecanismo de participación directa. Y cuando hablo de mecanismo de participación directa, sin duda me voy a referir a las consultas populares, tan comunes y tan sonadas a nivel de Latinoamérica en estos últimos años. Creo que sin necesidad de incurrir en un histórico sobre las consultas populares intentadas, porque han habido muchos intentos de consultas populares entre el año pasado, antepasado, de alguna forma maticemos esto desde el 2018 en adelante. En Ecuador me voy a referir prácticamente a las más destacadas a la fecha. Tenemos una consulta popular del año 2018, donde prácticamente este fue un referéndum, donde se introdujo en la Constitución la opción de prohibir minería en cualquiera de sus fases y formas en centros urbanos, zonas intangibles y áreas protegidas. Esa es la primera consulta popular que marca un antes y un después en el tema minero, llamémoslo así. Luego tenemos en el año 2019 una nueva consulta popular. El Cantón de Girón, un cantón de una provincia tradicionalmente minera, que es la provincia de La Suay, en el sur del país, también solicita una consulta popular y en efecto la Corte Constitucional, mediante un dictamen ficto, llamémoslo así porque por el transcurso del tiempo se dispone en la ley que este será favorable para el control constitucional que se hace de las preguntas. La Corte dispone, pues se da paso a la consulta popular y se lleva adelante este proceso electoral en esa jurisdicción. ¿Cuál era el objetivo? Prohibir actividades mineras en un sistema hidrológico. Esto tangencialmente irradió a un proyecto minero que es el proyecto Loma Larga. El portafolio de proyectos estratégicos del país por su importancia social y económica. Ventajosamente, dicho proyecto se asienta en 3 cantones de esta provincia de La Suay, la provincia que está al sur del país, y pudo reubicarse. Actualmente continúa operando. Pero ya en el año 2020 tenemos una novedad a efectos de temas de participación ciudadana. Tenemos un nuevo intento de consulta popular que en efecto se cristaliza y es presentado por un municipio de un cantón de esta provincia de La Suay, básicamente enfocado al tema del aprovechamiento y el uso del agua, que se sostiene a criterio de la Corte en un tema de interés local de esa jurisdicción. En efecto, la Corte Constitucional por primera vez realiza un análisis un poco más profundo, se pronuncia sobre el tema de la unidad de contenido, el tema de que no se induzca al lector con las preguntas y demás. Y para no ser tan retórica en el tema, la Corte termina dando paso a esta consulta, es decir, hace el efectivo control de constitucionalidad de las preguntas y de los considerandos de la consulta popular. Pero más allá del efecto nocivo que eso genera para la industria, que es de alguna forma darle viabilidad a la consulta popular en temas de minería, la Corte en la parte introductoria de su dictamen dice, a ver señores, aquí las actividades mineras, no existe una prohibición constitucional para que nosotros no permitamos dar paso a consultas populares respecto a minería. Y ese es un punto importante,
Porque si bien es cierto, el discurso, incluso desde el punto de vista jurídico, prácticamente hemos sostenido que estos son temas de carácter nacional y por ende competen a toda la población, no es solo a ciertas jurisdicciones que son tradicionalmente mineras. Con ese punto, la Corte va despejando algunas cosas. Pero lo más interesante de esta consulta, repito, más allá del efecto nocivo que tuvo en la industria minera, es que la Corte deja sentado que no se puede afectar el principio de seguridad jurídica, porque es un derecho transversal y que irradia todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces la Corte dice, no podemos ir retroactivamente, eso quiere decir que se van a respetar los derechos adquiridos de los concesionarios, pero eso sí, el efecto de esta consulta popular va a tener efectos hacia el futuro. Entonces, aquí también surgen otras discusiones que en temas de participación, y repito, por el discurso disperso, por la falta de concientización de la industria, porque no se ha penetrado con un discurso real hacia una ciudadanía total respecto al tema minero, particularmente en Ecuador. En estas preguntas se dice se va a prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídricas. Entonces, llegamos a un punto de inflexión donde el derecho al agua llega a ponderarse un poco con ese también derecho, entendámoslo, al libre desarrollo económico o al tema de los sectores estratégicos del Estado y su desarrollo, como son la minería. Sin embargo, la Corte es clara y dice, cuando me estén hablando de explotación minera, yo voy a entender que se trata de todas las fases de la actividad minera. Entonces, por ende, esta aplicación, este referente de la Corte ya sirve para medir cómo pueden venir las cosas en el futuro. Si bien es cierto, existe un análisis un poco más profundo, creemos que no ha sido completo todavía para la industria. Tenemos este tipo de dificultades de que se crea un precedente negativo, porque con esto se permite, se incurre en un peligro del intento de más consultas populares, y sin duda se va a enfocar en una inflexión entre esta coexistencia entre el derecho a la naturaleza, que, ojo, en Ecuador es importante porque en Ecuador, de acuerdo a nuestra constitución, la naturaleza es un sujeto de derechos, es decir, la naturaleza tiene derechos y puede ser incoado estos derechos por parte de cualquier ciudadano. Entonces caemos en un punto de inflexión entre que el discurso de esta coexistencia de la naturaleza con el derecho, con el tema de la minería o con cualquier otro desarrollo de sectores estratégicos, y eso complica la situación. Creo que debemos unificar los discursos. Debemos penetrar realmente esa concepción buena de la industria desde la academia y de las mismas empresas y crear espacios propicios como estos, para que la minería no solo sea vista como un puntal económico, sino como una actividad digna y que rescata la dignidad humana, porque realmente a las comunidades distantes es donde llegan muchos beneficios respecto al sector minero. Y bueno, nada, de parte de Ecuador esperar, estamos en un tiempo electoral, estamos esperando la segunda vuelta para la elección de presidente y habrá que ver también cómo se van a enfocar estos planes de gobierno respecto a destacar la importancia de la industria minera, no solo desde el punto de vista económico, sino desde un punto evidentemente social y ambiental. Y bueno, sin perjuicio de ello, los otros mecanismos de participación que sí se reconocen, Milton, a nivel de Ecuador, como veedurías, observatorios, silla vacía, cabildos populares, se han ido desarrollando de manera mucho más controlada, llamémoslo así, y no con una tanta notariedad como el tema de la consulta popular y su trasfondo de impacto en la industria y en lo que esto puede ocasionar. Gracias. Muchas gracias, Paola. Mientras Cecilia configura su cámara, no, ya estamos viendo Cecilia, bienvenida Cecilia. Te hago la misma pregunta, ya puedes activar tu micrófono, Cecilia. Te hago la misma pregunta para que de manera muy puntual, en 5 minutos, nos cuentes, por favor, cuál es la situación social en materia de participación ciudadana en los proyectos mineros en el Perú. Bienvenida, adelante. Gracias, Milton, muchas gracias a la organización. Bueno, en materia de participación ciudadana, yo diría, al igual que mi colega en Ecuador, que es un tema complicado, pero a diferencia probablemente de otras jurisdicciones, podemos decir, en nuestro caso es un mecanismo en marcha, en marcha y con bastante más espacio de mejora. Nosotros tenemos participación ciudadana desde la década del 90 y en realidad el origen se remonta a la necesidad de implementar las normas en materia de consulta pública. Esas normas fueron modificadas, el antecedente más reciente de las normas actuales que tenemos lo vemos en la ley del ambiente, que es del año 2005, y las normas que van del año 2008 hacia adelante. En el Perú tenemos la participación ciudadana como el mecanismo para permitir que todas las personas
puedan tener un dicho, un rol en lo que significa la definición de los diferentes proyectos, ¿no? Y en la adopción de medidas que se puedan dar. Tenemos contemplado 13 mecanismos de participación ciudadana, en realidad, y los tenemos ciudadana luego de la dación del título de concesión. Es antes de la obtención de algún permiso. Lo hacemos antes de la preparación del estudio, durante la preparación del estudio, durante el proceso de aprobación de ese estudio ambiental que va a terminar en el permiso correspondiente, y luego durante la ejecución del proyecto. También tenemos previsto la realización de esto, la existencia, en realidad, la esencia de la participación ciudadana también, inclusive en los planes de cierre, en etapa de cierre y poscierre. Ahora, la participación ciudadana ha evolucionado en realidad, y desde la primera perspectiva que teníamos, que era simplemente compartir información, compartir y permitir que nos dieran comentarios, opiniones, en realidad lo que hoy día se busca, y gracias a la ayuda y a la presencia, en algunos casos, no siempre constante, pero es la presencia también del Estado y de otras organizaciones civiles, es hoy en día lo que buscamos es no solamente contar la historia del proyecto, es entender el sentir, es ver cómo va a impactar el proyecto y ver las opiniones y consideraciones y sugerencias que nos pueden dar. Ahora, dentro de estas formas, dentro de las formas legales, todos los proyectos de exploración y que están actualmente en construcción y en operación han pasado por los procesos de participación ciudadana para la aprobación de sus respectivos permisos. Sí es cierto, hemos tenido en el Perú dos procesos o dos situaciones que han sido complicadas, que las podemos discutir en el tercer punto de la agenda, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos hoy? Creo que hemos logrado distinguir claramente, y eso se hizo en base a un pronunciamiento judicial. Para nosotros, participación ciudadana no es igual a consulta previa. Son dos procesos distintos, ¿no? La participación ciudadana la va a llevar a cabo el privado, la consulta previa la va a llevar el Estado. Y lo vamos a llevar a lo largo de todo el proceso, no solamente para la aprobación, sino que esa es la gran contribución, y donde vemos y donde apreciamos los mayores espacios de mejora, ¿no? Es en la participación continua a través de los comités, ¿no? De vigilancia y de seguimiento. Creo que esta es la participación, esos comités participativos son los que, ya lo veremos en el punto 2, que en realidad nos han permitido enfrentar inclusive no solamente el desarrollo y las preguntas que nos puedan hacer o las dudas que puedan surgir, sino también nos ha permitido enfrentar ciertas situaciones ante la situación del COVID. Sí, no sé si sobre el tiempo. Sí, no, está bien. Sobre el tema del COVID también vamos a hablar ahora en un segundo momento, Cecilia, gracias. Ana, adelante. ¿Cuál es tu percepción sobre la participación ciudadana en los proyectos mineros en la Argentina? Bienvenida. Muchas gracias, Milton. Para responder a la pregunta también, bueno, la cuestión también es que es muy complejo, pero para responderlo creo que es importante repasar la estructura constitucional de la República Argentina, que es un país federal, y el reparto de competencias entre nación y provincias, porque es importante porque da a entender también algunas cuestiones que se suscitaron relacionadas a la conflictividad en cuanto a ciertas ambigüedades relacionadas a la normativa en materia de participación ciudadana. Según la estructura constitucional, las provincias conservan todo el poder que no ha sido delegado expresamente en la nación. Y una de las facultades delegadas expresamente a la nación, al Congreso de la Nación en la Constitución, en el texto originario de la Constitución, es la facultad de dictar el Código de Minería. El Código fue sancionado en el año 1886, y a lo largo de su larga vida, obviamente que ha tenido varias modificaciones, entre ellas la inclusión de la Ley de Protección Ambiental para la Minería en el año 1995, que incluye como herramienta ambiental los informes de impacto ambiental, pero no incluye la instancia de participación ciudadana. En el año 1994 hubo una importante reforma constitucional que consagró el derecho al medio ambiente sano, y también dispuso que corresponde a la nación la facultad
de dictar las normas de presupuestos mínimos ambientales, de tutela ambiental uniforme en toda la nación, y a las provincias la facultad de complementarlas. Es decir, que nación y provincias concurren de modo complementario en facultades ambientales. Hay una ley de presupuestos mínimos de política nacional ambiental que incluye algunas disposiciones en materia de participación ciudadana. En Argentina aún no hay una ley de presupuestos mínimos de evaluación ambiental. Actualmente hay discusiones al respecto. Entonces, lo que resulta de este panorama es que el grueso de las competencias, de las facultades en materia ambiental, reside en las provincias. Entonces, hubo toda una cuestión en los años iniciales, además estamos pensando en los años 90, ¿no? Que creo que un rasgo importante es pensar que en estos años se ha ido construyendo y fortaleciendo institucionalidad, pero aún hay grandes déficits en la construcción de institucionalidad y con relación a la normativa en materia de participación ciudadana y a la implementación de normativa en materia de participación ciudadana. Entonces encontramos hay una especie de mosaico de distintas herramientas en las distintas provincias. Desde audiencias públicas, de los elementos típicos de audiencias públicas, hasta algunos que hay una apertura de los estudios de impacto ambiental para pedir información, y después vemos casos en la práctica de monitoreos ambientales participativos, pero bueno, hay aún grandes desafíos para el fortalecimiento tanto de la normativa como de la implementación, y vemos distintas experiencias a nivel provincial. En parte algunos de estos conflictos, de estos déficits y de ambigüedades en la legislación han sido motivo de demandas, de planteos judiciales, que han quedado zanjados. Se entiende que las provincias correspondan a las provincias complementar esas normas de presupuestos mínimos a nivel nacional. Y hay un panorama de conflictividad en algunas provincias en particular. Hay provincias que restringen la actividad minera metalífera, digamos, donde se utiliza la extracción a cielo abierto y el uso de sustancias químicas, y han estado motivadas por procesos de movilización social. Yo creo que es importante entender todas estas cuestiones como en el trasfondo de la construcción de institucionalidad y dentro de una comprensión de los principios del debido proceso ambiental también, ¿no? que aún que se están desarrollando y que se están integrando en la normativa en materia minera. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, y terminamos esta primera sección del panel con Rafael para conocer cuál es la situación en materia de participación ciudadana en los proyectos mineros en Chile. Adelante, Rafael, y bienvenido. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a Redmin por habernos extendido esta invitación, especialmente en tu persona. También felicitaciones a los organizadores de El Amin por el estupendo encuentro que se está llevando a cabo. Y para mí es un honor compartir este panel con tan distinguidos miembros. Respondiendo derechamente a tu pregunta, la participación ciudadana en proyectos mineros se desarrolla fundamentalmente en el marco de la evaluación ambiental de los proyectos, que contempla una etapa de participación ciudadana obligatoria en el caso de proyectos que se evalúan por la vía de un estudio de impacto ambiental, cuando los impactos son significativos, y que es voluntaria o a veces forzada, en algunos casos, digamos, cuando se trata de declaraciones de impacto ambiental, cuando no hay tales impactos significativos, ¿no? La experiencia del sector minero en materia de participación ciudadana es probablemente de las más sofisticadas y por lo tanto más estudiadas dentro del sistema de evaluación. Por dar algunas ideas, desde el año 2014 a la fecha se han abierto un total de 52 participaciones, o sea, procedimientos de participación ciudadana en proyectos mineros ingresados al sistema de evaluación, de los cuales 41 corresponden a estudios de impacto ambiental y 11 corresponden a declaraciones. Y durante estos años
en esos proyectos se recibieron 954 observaciones ciudadanas, ¿no?, que se declararon admisibles. O sea, habían otras tantas, ¿no?, en que se declararon inadmisibles, las cuales tienen, todas ellas, las admisibles, tienen que ser consideradas durante la evaluación ambiental. O sea, la participación ciudadana, ¿no?, tiene un lugar importante en el marco de la evaluación ambiental de cada proyecto minero. Y se trata de proyectos que habitualmente concitan un alto interés, ¿no?, de parte de las comunidades, y eso se manifiesta en los altos niveles de participación que existen, ¿no? Aquí cambió el paradigma. Antiguamente quizás no se hacía tanto esto, pero hoy día las compañías mineras, desde hace bastante tiempo a esta parte, ¿no?, focalizan su atención en la participación ciudadana para incorporar a la ciudadanía, digo, a las comunidades, al entorno, ¿no?, como casi partners o colaboradores en el desarrollo de sus proyectos. Y como digo, es tan importante que se manifiestan altos niveles de participación, y que en el sistema se prevén los mecanismos para que ellos puedan conocer el proyecto, formular sus observaciones y obtener una respuesta fundada, ¿no?, respecto a las mismas. En este contexto, en mayor o menor medida, los titulares de proyectos mineros utilizan hoy por hoy algunas metodologías, ¿no?, para efectos de procurar un adecuado relacionamiento con las comunidades. Primero, instalan oficinas de relacionamiento comunitario y mesas de trabajo. Segundo, realizan concursos para financiar proyectos en el área de influencia. Tercero, usan estrategias de comunicación y monitoreos participativos, entre otras cosas. Y por otra parte, cabe destacar que los procedimientos de participación ciudadana anticipada, ¿no?, han sido fundamentales para el desarrollo de la participación ciudadana a nivel de los proyectos mineros dentro del sistema de evaluación. La PACA, que es el acronismo de Participación Ciudadana Anticipada, no está prevista como una etapa obligatoria por la ley, pero se utiliza en la práctica y ayuda a disminuir la conflictividad posterior. De hecho, una de las principales modificaciones que se estudia hacer al sistema de evaluación es implementar este sistema de participación anticipada. Sobre esto nos vamos a referir más adelante, pero yo te diría que, en resumen, hay una importante y yo no diría compleja, sino que es un tema sensible la participación ciudadana, y que las compañías mineras desde hace bastante tiempo a esta parte se focalizan en ella porque entienden que la incorporación de las comunidades y de la ciudadanía es un factor de éxito para el desarrollo de sus proyectos y de necesaria relación, ¿no?, o relacionamiento que hace que los proyectos se incorporen bien en los lugares donde están. Perfecto, muchas gracias, Rafael, muy interesante. Paola, entonces, para continuar con las preguntas y de manera muy puntual, ¿qué ha pasado con la participación ciudadana en la coyuntura del COVID que hemos atravesado todos los países en relación con los proyectos mineros? Y en tu opinión, ¿qué mejoras hay que implementar en la regulación del Ecuador para fortalecer estos espacios de participación? Y también tú lo mencionabas en tu intervención, dar una mayor seguridad jurídica a las empresas mineras, y también, por supuesto, seguridad jurídica para las comunidades y los mismos municipios o autoridades locales sobre en qué momento, cuándo, cómo y dónde pueden participar y se pueden generar estos espacios. Bueno, como ya lo hemos repetido, el tema de participación ciudadana busca básicamente ese espacio de diálogo y consenso con las comunidades. A causa de la pandemia esto se ha visto seriamente afectado, justamente porque no existen unos lineamientos claros para aplicar esos mecanismos de participación, que se reducen a reuniones entre los titulares de las comunidades con las empresas y los demás actores locales o incluso de carácter central que tienen que concurrir o que hacían parte de estas mesas temáticas de trabajo que se desarrollaban en muchísimos de los proyectos para llevar adelante el ejercicio pleno del derecho de participación de estas comunidades. Si bien es cierto, las empresas han desarrollado protocolos de bioseguridad que también no solo son casa adentro, sino también cómo el empleado de la empresa se relaciona con la comunidad y demás. No existe una normativa ni una regulación clara, ni desde el lado de la autoridad minera, ni mucho menos desde el lado de las empresas, entendámoslo así, para poder llevar adelante estos espacios de diálogo. Creo que, como ha pasado en todo el mundo, la brecha tecnológica nos limita muchísimo, más aún en
comunidades tan aledañas o distantes de centros urbanos donde existe una buena señal de internet, donde uno puede llevar adelante procesos de participación de forma telemática. Y ello complica, porque incluso culturalmente eso también es un desafío con las comunidades, personas que no van a estar dispuestas a sentarse en espacios donde tienen que estar perdiendo de alguna forma ese contacto físico con la empresa y con los demás actores locales. Muchas empresas han entregado kits de bioseguridad que realmente han asumido muchas cuestiones, incluso creería desde mi punto de vista personal, obligaciones estatales, llamémoslo así, pero al final esa ha sido la buena gestión de las empresas, tomando esto como un desafío, y no solo es un desafío desde el sector minero, es un desafío desde cualquier sector industrial, sector comercial a nivel del mundo, por la brecha tecnológica más que nada que en países latinoamericanos está presente. Muchas gracias. Cecilia, la misma pregunta para ti. ¿Qué ha pasado con la coyuntura del COVID en el Perú en materia de participación ciudadana en los proyectos mineros? Y en tu opinión, ¿qué se debe fortalecer desde el punto de vista regulatorio para mejorar esos espacios y fortalecer esos espacios de participación? Estás con el micrófono apagado. A ver, en el Perú... ¿Podrías de pronto girar tu cámara de manera horizontal? ¿Acá? ¿Ahí? No, bien? No, vuélvela a dejar como está. Ya. A ver, en el Perú, para enfrentar la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID, el Estado declaró la emergencia sanitaria y el estado de emergencia desde el 16 de marzo del año pasado, ¿no? Entonces, a raíz de esta declaración de emergencia quedaron restringidos evidentemente derechos constitucionales, entre ellos creo que los más importantes para lo que nos toca en esta conferencia es la libertad de reunión y el tránsito a nivel nacional, ¿no? Este estado de emergencia ha sido extendido sucesivamente y lo tenemos en vigencia hasta el 31 de marzo y la emergencia sanitaria hasta septiembre de este año. Entonces, se imaginarán, ha sido un año totalmente disruptivo para el sector. En materia de actividad minera, como consecuencia de esa declaratoria de emergencia, lo que se dispuso fue que se exceptuaba la actividad minera para las actividades de sostenimiento, ¿no? Para las actividades esenciales, decía la norma, ¿no? Con lo cual, siempre que pudiéramos realizar las labores con el personal mínimo y cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Esta suspensión continuó hasta, digamos, esta restricción en las actividades desde el 18 de marzo más o menos, hasta al mes de mayo en el que el Estado dicta las primeras normas para reanudar las actividades en el sector. Y los hemos ido reanudando por etapas, por fases, ¿no? Durante toda esta etapa, hasta la fase 2, en realidad, estuvo suspendida la actividad de exploración. Y evidentemente, tampoco con ello afectando los procesos de participación ciudadana para los procesos de evaluación ambiental, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos? A raíz de las normas de reactivación que se dictan en mayo del año pasado, el gobierno central dicta una norma en particular, un decreto legislativo, que tenía como finalidad, dicen ellos, reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos. ¿Y qué se dispone? Dice, en materia de mecanismos de participación ciudadana, todo aquello que se realice debe cumplir con las normas sanitarias que dicta el Poder Ejecutivo y aplica tanto para los procesos antes de la elaboración, durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental, durante la evaluación misma y durante la ejecución del proyecto de inversión. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué requisitos nos imponen? Lo que nos dicen es, primero, que es lo natural, ¿no? El mecanismo de participación se tiene que adecuar a la característica particular del proyecto, de la población y de la zona donde se ubica. Y lo que nos dicen es, sí pueden utilizar mecanismos, medios electrónicos, sean virtuales u otros medios de comunicación, dice, según sea posible. Pero existen dos requisitos en esencia, ¿no? Dice, primero, estos medios electrónicos tendrán que ser aprobados por la autoridad competente, ¿no? En aquellos casos en donde sea necesario durante el proceso de evaluación o, si son propuestos por el titular, dicen previa coordinación con la autoridad. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Dice, sea lo que fuere el mecanismo que nos, la vía que nos
permitan hacerlo, dicen, lo importante es que la población esté debidamente, cuente con una manera oportuna y efectiva de estar comunicados y de tener acceso a la información del proyecto. 2, que el canal de recepción de los aportes y sugerencias esté disponible durante todo el proceso de participación ciudadana. Sea, hablemos de un taller, hablemos de una audiencia, en fin, o de un monitoreo participativo. 3, que durante este mecanismo de participación se permite identificar al ciudadano que quiere hacer su contribución, su observación, su comentario al proyecto, y que no solamente se le permita claramente identificarse, sino también que se le permita en realidad tener la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios. ¿Cómo ha funcionado esto en la práctica? En realidad, no ha sido posible la aprobación de la elaboración en realidad de los estudios ambientales. Creo que Cecilia se nos desconectó. Cecilia, no, bueno. Entonces, mientras Cecilia se vuelve a conectar, le damos la palabra a Ana con la misma pregunta, Ana. Exactamente Sí. la misma. Gracias, Milton. Bueno, mi respuesta va a ser breve. Ahí te cuento. Los procedimientos administrativos en general durante el periodo crítico de la pandemia en muchas de las provincias quedaron suspendidos o paralizados. O sea, en general los procesos de participación o como regla general, los procesos de participación ciudadana ocurren dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental. O sea que, bueno, quedaron suspendidos durante el periodo crítico de la pandemia. En la práctica ocurrió, digamos, por parte de la práctica empresarial, como Paola y Cecilia han comentado, muchas acciones por parte de las empresas para continuar las actividades y también por parte en materia de donaciones, también a comunidades aledañas, y también de parte de la sociedad civil han seguido ocurriendo webinars, charlas técnicas, eventos online, en el marco de programas de transparencia comunitaria, por ejemplo, con relación a ciertos proyectos. Entonces vemos que ha continuado la actividad, inclusive con relación a algunos proyectos continuaron también las movilizaciones, ¿no?, con relación a ciertos proyectos, pero digamos los procedimientos en sí en muchos lugares, en muchas provincias, estuvieron paralizados. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad de esta pregunta para reflexionar sobre mejoras de regulación. Por un lado está la cuestión de eventualmente qué aprendemos de la virtualidad y del uso de estas herramientas, y hay lo que se discute en general es que hay una gran barrera en cuanto a la infraestructura de comunicación y conectividad, como decía Paola, con comunidades alejadas, que es necesario mejorar y que se discute mucho en el marco de mesas de competitividad. Pero en forma más general, de modo más general, creo que es importante reflexionar también sobre mejoras para fortalecer el sistema de participación ciudadana, la normativa, las prácticas, la implementación. Es necesario ampliar la calidad del proceso de participación, la necesidad de pensarlo desde un enfoque de género, también articulando con lo que se discutió en el panel anterior, con un enfoque de derechos humanos, con mayor conocimiento de distintos mecanismos participativos, la necesidad de incluir los espacios de diálogo muy temprano en los procesos, de forma muy temprana, como decía Rafael, y también prolongarla a cierre. Hay todavía vacíos normativos en la regulación relativa a los tiempos en los que tiene que ocurrir la participación. Y de modo más general, también quisiera comentar que en el caso de Argentina, que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, necesariamente los procesos de participación van a ser interpelados en el marco, de alguna forma, o llamados a responder a esa nueva dinámica en el marco del proceso, ¿no?, que van a llamar
a reflexionar sobre la calidad del proceso de participación y su implementación. Muchas gracias, Ana. Bien, le doy el paso a Rafael para que nos cuente entonces cómo incidió la pandemia en los procesos de participación en los proyectos mineros allí en Chile y, en tu opinión, qué mejoras regulatorias se pueden sugerir para fortalecer esos procesos. Muchas gracias, Milton. A ver, durante el año 2020, el año de la pandemia, lo recordaremos yo creo que para siempre así, ¿no? Le vamos a cambiar el 20, digamos, 2000 pandemia, digamos, pero en fin. Las cifras de los proyectos con participación ciudadana se incrementaron respecto al año anterior, curiosamente. Y en lo que llevamos del año 2021, ya nuevos proyectos, es decir, se han presentado 2 nuevos proyectos, ¿no? Un estudio de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental, mineros por cierto, con participación ciudadana. El Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo gubernamental a cargo de esto, hizo en particular al principio, digamos, un esfuerzo muy importante, a pesar de la estricta legislación vigente acerca de cómo debía llevarse a cabo la regulación, o sea, digo, la participación ciudadana, que obviamente no estaba preparada para digamos, un caso de pandemia, se preocupó por continuar con estos procesos, ¿no? Con la tramitación de los proyectos de evaluación, comprendiendo el rol importantísimo que ellos iban a jugar en la reactivación económica post-crisis sanitaria. De hecho, el año pasado se aprobaron 423 proyectos, ¿no? De los cuales 48 corresponden a proyectos mineros, ¿no? Y de los 400 y tanto, por un monto de 18.000 millones de dólares, y los mineros por 3.500 millones de dólares. Y en este contexto, el CEA, insisto, este organismo ha realizado talleres a nivel nacional para repensar el modo de hacer la participación ciudadana en este periodo. Se analizó la realidad país, ¿no? Por macrozona, se introdujeron metodologías y por consiguiente se llevó a cabo con estos procedimientos, digamos, novedosos que implementó el CEA. Y entre las estrategias particulares, ¿no?, desarrolladas por la autoridad se pueden mencionar, se mejoró la plataforma web, ¿no?, renovando casi por completo el portal de participación ciudadana y consulta indígena. Hizo una campaña muy efusiva de incentivar la participación a través de medios sociales. Incluso hizo un plan piloto, ¿no?, el CEA Acerca, o sea, se acerca, usted se acerca a los... y que en el fondo incluso implementó a través de un bus, ¿no?, que recorría los lugares en donde estaban los proyectos, el área de influencia de los proyectos, entregando información acerca de estos proyectos que se iban a desarrollar. Entonces, esto obviamente no estaba exento de debate, porque si bien ha sido aplaudida la actividad de la proactividad de la autoridad ambiental en el sentido de adecuar los procesos de participación ciudadana a esta situación, obviamente que han habido voces en las cuales han cuestionado, digamos, la estricta aplicación de las reglas sobre el particular. Con todo, yo creo que la experiencia que hemos tenido este año nos puede llevar a concluir como medidas para mejor resolver o mejor enfrentar los procesos de participación ciudadana, de implementarlos de mejor manera. Yo creo que son básicamente 3, ¿no? Uno, hay que implementar, o sea, hay que hacer algunas modificaciones regulatorias que se han suplido al día de hoy por oficios, reglamentos, o sea, actos administrativos que ha dictado la autoridad en uso de sus facultades, tendiente a buscar una mayor participación y una acomodación o acomodo a esta nueva situación física en que nos encontramos. Ahí entonces tenemos una regulación legal que falta, que hay que hacerle un fine tuning y hacerle algunos ajustes que permitan esto. En segundo lugar, una cosa más práctica que regulatoria. A propósito de las dificultades materiales que acarrea la pandemia, es necesario subsanar las brechas tecnológicas. Ya lo decía Ana y lo decía Paola y Cecilia, son
es necesario que la gente tenga acceso, ¿no?, a Internet, tenga acceso, digamos, de alguna manera, instrumentos, o sea, computadores, laptops, lo que sea, ¿no?, para hacerse cargo y directamente de lo que es la participación ciudadana y participar. En este sentido, obviamente que las autoridades administrativas cobran especial relevancia y yo me atrevería a decir que los esfuerzos están en esa línea y que aquí se abre también una oportunidad de cooperación, ¿no?, con el mundo privado. Y un tercer aspecto, ¿no?, que yo creo que hay que incrementar, y ya lo anuncié, más allá de la pandemia incluso, ¿no?, es implementar a través de regulación, porque hoy día no lo está regulado, la participación ciudadana anticipada, ¿no? En materia minera ha dado espléndidos resultados, a pesar de que no está regulado, se ha implementado, ha dado espléndidos resultados, y eso yo creo que hoy día debiéramos pensar en regularlo, como de hecho hubo un proyecto de ley que fue retirado y hoy día debiera instarse por ese proyecto de ley también. Eso. Muchas gracias, Rafael. Bien, Cecilia, entonces para concluir tu respuesta, antes de que se nos desconectara, adelante. Tienes el micrófono apagado. A ver, mil disculpas por el tema tecnológico, hablando de tecnología y conectividad. Como les decía, ya tenemos el marco legal que nos va a permitir, que nos ha permitido la continuación la reanudación de algunos procesos de participación ciudadana, pero tenemos el enorme problema que es conectividad. Si bien es cierto, las empresas han acelerado su proceso de digitalización, el Estado ha hecho su parte y está haciendo su parte, pero no es lo mismo en el campo. ¿Qué ha ocurrido? En muchos casos se ve la necesidad de, uno, en aquellos casos en donde llega la señal, porque gracias a Dios, en algunos casos, sobre todo en los casos de proyectos ya existentes, proyectos en marcha, la conectividad es bastante mejor, pero se ha venido supliendo o ha habido en algunos casos la necesidad de suplir con la entrega de equipos, ¿no?, con la cobertura de los planes también, porque es cierto, una audiencia puede demorar muchas horas, un taller va a durar todo el día, ¿no? Ahora, concuerdo con lo que decía Elizabeth y todo el panel en realidad. La calidad de la comunicación, porque creo que en materia de contenidos todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo, el titular minero por tratar de difundir mejor, compartir mejor y escuchar mejor la preocupación y recoger la preocupación y las propuestas de mejora que pudieran hacer. El Estado por escuchar e incorporar, pero creo que a nivel de la comunidad y al nivel de donde se desarrolla el proyecto, tenemos todavía la necesidad de estar cerca. Necesitamos estar cerca. Y eso no lo puede suplir la tecnología, lamentablemente. Entonces, va a haber todo un proceso, el tema del COVID no nos vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva realidad. Esperemos que no todo sea digital, ¿no? Pero cuando se trata del campo, sí es necesario estar en el campo. Entonces, vamos a ver cómo enfrentamos esos retos, cómo vamos durante este tiempo de transición, cómo vamos a ir mejorando los temas de conectividad y acostumbrando también a las poblaciones a que tal vez la comunicación, como la estamos haciendo ahora, puede ser eficiente, ¿no? Y puede ser oportuna, ¿no? Perfecto. Eso es lo que es. Muchas gracias, Cecilia. Y para terminar, quisiera hacerle una pregunta abierta al panel, quien la quiera contestar adelante, además porque nos queda muy poco tiempo, y de manera muy puntual, que nos cuenten un caso en particular en donde la participación ciudadana haya fortalecido un proyecto minero en concreto. Entonces, no sé quién quisiera responderlas, y tal vez Elizabeth, Rafael, Paola, Cecilia.
Bueno, te puedo comentar en Argentina, digamos, la experiencia que siempre se comenta. Yo no he visto, como académica, no he visto estudios sistemáticos sobre los resultados de los procesos de participación. Yo creo que conforme surge de todas las presentaciones, es un gran tema para sistematizar y para aprender de las distintas experiencias, ¿no? Y para eventualmente pensar en lineamientos de mejores prácticas en la región, hay mucho para hacer, pero en cuanto a proyectos concretos con buenas prácticas, se ha hablado mucho de algunos proyectos en el norte, de buenas prácticas de relacionamiento comunitario, de empresas como Empresa Orocobre, relacionada al Salar de Olarós, donde con estrategias de valor compartido, han logrado tener buenos resultados en relación al involucramiento de la comunidad y el apoyo de la comunidad, según lo que se conoce, ¿no? Y también la minera EXAR con acuerdos de servidumbres que incluyen oportunidades de capacitación y empleos. Hace falta sistematizar esa información y conocerla más, pero esos son algunos de los proyectos que se conocen más yo diría, en estos aspectos en Argentina. Perfecto. Muy bien. Milton, si me permites. Claro que sí, un minutico. Sí, yo creo que yo destacaría en los últimos tiempos el proceso de participación ciudadana que se ha dado en un proyecto ubicado en Puno, que es Corani, ¿no? Yo creo que Corani ha tenido la capacidad para poder innovar en realidad y hacer de lo que tradicionalmente hemos tenido como las mesas de diálogo, y las mesas de diálogo que han sido en muchos casos a las que se ha recurrido en momentos de crisis, ¿no? No anticipándonos a un conflicto, sino en medio de un conflicto. Ellos han creado lo que se llama la mesa de desarrollo de participación ciudadana. La mesa de diálogo es uno de los 13 mecanismos que tenemos en el Perú. Y con esta mesa de diálogo, en realidad, lo que han hecho es, han ido discutiendo con la población los proyectos de desarrollo que puedan ser de utilidad, ¿no? Y que la comunidad pueda ir aceptando. Y creo que eso ha sido un éxito. Y la existencia de esta relación permanente que no concluye simplemente, que no se limita fundamentalmente mirando camino al desarrollo, camino a lo que la comunidad va a ir necesitando a lo largo de la vida del proyecto, es interesante, ¿no? Ellos han hecho en lo que llaman ellos la mesa, que es este espacio de diálogo, por ejemplo, tienen proyectos de construcción, modernización de caminos, un proyecto de mejora de la ganadería, porque hay mucha ganadería de auquénidos. Creo que es un intento, una visión interesante, que yo lo seguiría, ¿no? Otro caso interesante en donde también hemos tenido mesa de diálogo puede haber sido Quellaveco, ¿no? Y creo que el dinamismo, el gran reto está en mantener siempre la relación y no ser conscientes que la relación con la comunidad es una relación sumamente dinámica, ¿no? Perfecto, gracias, Cecilia. Rafael, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quería, sí, en un minuto, yo quería simplemente hacer mención de que hay dos proyectos que se han tomado como estudio respecto del éxito que fueron en términos de su participación ciudadana y el apoyo sustentable que han tenido a través del tiempo. Y uno de ellos tiene la particularidad de que se produce digamos, en el seno de una comunidad de compañías mineras, en la norteña ciudad o comuna de Sierra Gorda, muy minera, ¿no? Hay 4 grandes proyectos mineros y por un lado ellos, por otro lado la autoridad y por otro lado las comunidades representadas por clubes deportivos, asociaciones de vecinos, en fin, o sea, bastante variopinto, digamos, el grupo humano, se logró llegar a un acuerdo sobre varios aspectos y que en el tiempo ha sido sostenido y que tienen de las cosas más meritorias que tienen es que tienen un diálogo permanente respecto de
lo que pasa en cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, aquí no se ha querido meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, sino que por el contrario se ha querido enfrentar los problemas como oportunidades de desarrollo, y ha sido muy exitoso. Y un segundo proyecto también es el de infraestructura del proyecto Los Pelambres, en la nortina también región de Coquimbo, que nosotros tenemos, es un proyecto de Antofagasta Minerals que tiene de cobre fundamentalmente. Entonces, en este proyecto también se dio una participación ciudadana, ¿no?, anticipada, que ha permitido un diálogo fecundo y al mismo tiempo una aprobación y soporte por parte de la comunidad del desarrollo de esta infraestructura. Yo creo que lo último que me gustaría insertar es insistir en esta participación ciudadana anticipada. Bueno, en Ecuador voy a destacar al proyecto Fruta del Norte. Realmente se tiene gran aceptación social. Es un proyecto de referente, llamaremoslo así, entre los proyectos estratégicos, que no es que tienen una ausencia total de conflictividad social, pero creo que es un conflicto social gradual, que a nivel del impacto que esto pueda causar es todavía controlado. Realmente, y hago propias las palabras de Rafael, es una empresa que también llegó tocando la puerta, aldea por aldea, antes de que realmente se asiente. Entonces, esa anticipación del proyecto, esa socialización previa es importantísima. Y ojo que no hablamos de un proyecto que está sentado en un territorio ancestral, sino que realmente se trata de una comunidad con una minería tradicional, o sea, comunidad que acepta a la empresa y que realmente se vislumbra con mejora de la dignidad humana, mejora de las condiciones de vida y demás, y ello ha hecho mucho más fácil el camino de la empresa. Entre las cosas más destacables que tenemos es que se hacen mesas temáticas, realmente va la comunidad con distintos actores, ONGs, sociedad civil, comunidades locales, perdón, entidades locales, a definir cuáles son los temas que quieren tratar, realmente a mantener esos compromisos que aunque van a ser temporales y van a evolucionar en el tiempo porque las necesidades no son las mismas en el año 1 que en el año 6 del proyecto, en efecto, esto va mejorando, se van asentando y van matizando cuestiones entre la comunidad y el titular, que es una relación realmente importante. Destacamos muchísimo a nivel más que nada de investigación de los proyectos, la particularidad del manejo y los mecanismos de participación ciudadana en el proyecto Fruta del Norte sobre lo que están haciendo, incluso retomando post pandemia esas mesas que ahora ya no son temáticas, sino que son de trabajo, donde se van puliendo los compromisos que se adquirieron antes y mejorando esta adaptabilidad a la situación, a una situación compleja, tecnológica y socialmente hablando. Mira. Muchas gracias, Paola. Bien, para cerrar, yo quisiera destacar 3 conceptos fundamentales que pues han sido, yo creo que comunes y recurrentes a lo largo del panel. En primer lugar, la necesidad de tener unos espacios de diálogo con las comunidades tempranos, ¿no? Esos espacios que mencionaba Rafael, pues desde el punto de vista de la realidad de Chile, como los escenarios de participación ciudadana anticipada. Yo creo que esa es una necesidad común a lo largo de toda América Latina y en especial de estos países de América del Sur, en donde la actividad minera es muy importante. En segundo lugar, definitivamente la necesidad de cerrar esa brecha tecnológica y tal vez también, ¿por qué no?, de tener escenarios de participación diferenciales, porque no es lo mismo tal vez la región del sur de Colombia que la región andina, que la región norte, y así sucede al igual en los demás países que hemos tenido la oportunidad de conversar hoy, de Chile, de Perú, de Argentina, del Ecuador, esa necesidad tal vez de tener escenarios de participación diferenciales y ajustados a las realidades de las comunidades, y en el mismo sentido, esa necesidad también general de cerrar esa brecha tecnológica. Y en tercer lugar, como en diferentes escenarios la participación ciudadana está ligado a los procesos de licenciamiento ambiental o se enclava en el marco de los procesos de licenciamiento ambiental, como por ejemplo, pues no ocurre en Colombia, en donde efectivamente existe la participación ciudadana en el marco de los licenciamientos ambientales, pero también existen escenarios de participación adicionales en el marco de los procesos mineros, como por ejemplo, para mencionar simplemente un caso, la audiencia de participación de terceros que está en nuestro Código de Minas. Y en ese sentido, tal vez ver la participación ciudadana
más que con una visión de conflictividad, asociarlo más a una oportunidad, ¿no? A una oportunidad de algo muy importante que menciona Rafael, y es el entender que un relacionamiento temprano, transparente con las comunidades es un factor fundamental para el éxito final del proyecto minero. No pueden haber proyectos mineros, pues por lo menos en la realidad de hoy, de espaldas a las comunidades, y de lo que se trató de este panel fue precisamente de evidenciar esa realidad en América del Sur, y por supuesto, pues sea esta la oportunidad para darles las gracias a cada uno de ustedes, participantes de la Red Latinoamericana de Derecho Minero, a Paola, a Cecilia, a Ana y a Rafael por su participación, y por supuesto a la dirección de organización del Encuentro Latinoamericano de Minería por habernos hecho partícipes de este evento. Siendo así, damos por terminado nuestro panel y le damos ya la palabra y el paso a la organización del encuentro para que continúen con la agenda. Muchas gracias.